Y esta jornada con mucha reflexión, mucho pensar, ¿no? Después de una primera sorpresa, no tan sorpresa, porque los números no son tan extraños, pero bueno, al principio yo creo que la sorpresa pasa un poco más por expectativas de cada uno Ujú. y no por los resultados, porque los resultados técnicamente tienen muchas explicaciones que son muy lógicas y no están tan alejados de lo esperado. Creo que la sorpresa había sido en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde apareció una diferencia que nadie esperaba. Sí, Pero de hecho, ahí te quería hacer un paréntesis, porque muchos lo digo, en estos últimos tiempos me parece que hay mucho voto bronca, digamos, no a favor, sino en contra de, ¿no? Y a veces los líderes políticos lo toman como si fuera a favor, y me parece que, bueno, en el contexto en el que está la sociedad, uno tiende a pensar más en forma negativa que positiva. ¿Lo ves así o no? sí, sí, coincido bastante y te sumaría algo más, ¿no? Esto que siempre se dice que la victoria tiene muchos padres y después no tiene, la derrota no encuentra padres nunca. Sí. Y cómo se apropia cada espacio de esa victoria, cómo la resignifica. Y Ujú. que siempre están detrás de eso, ¿no? Dicen, bueno, ganamos y entonces ganamos por esto es un apoyo a nosotros en esto, en esto, en esto. Y la verdad que no. Claro. La verdad que no, de las últimas elecciones de ninguno de los espacios, ¿no? Que muchas veces tiene más que ver con esto, con el enojo hacia una de las partes o de todas las partes, lo que explica ese voto, que lo que vos decís, es más un voto negativo que positivo. Y esto que hemos hablado anteriormente, ¿no? En el juego político, cómo se está lamentablemente dando una dinámica de juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde, y no se trata de eso, ni la democracia ni el vivir en sociedad, ¿no? Porque eventualmente cuando un espacio gana y asume un cargo ejecutivo o legislativo, se legisla para todos, no para una parte, o se comanda un gobierno para todos, no para una parte, el gobierno que sea, ¿no? Nacional, provincial, local, y esto es muy, muy importante, como nudo problemático, ¿no? Y bueno, yo justamente estuve pensando un poco en los motivos de este voto y la imagen que a mí me quedaba, ¿no? Ujú. De esta elección, de por qué había pasado lo que había pasado. Porque cuando lo típico de las elecciones de medio término es que lo que se suele decir que en general los gobiernos en su primer mandato suelen ser acompañados por el electorado. Si hacen las cosas medianamente bien, se espera que se refrende ese mandato, a veces por más, a veces por menos, pero se espera que se refrende o que tenga un resultado negativo que le sirva como llamado de atención para corregir algunos rumbos que le pueden volver en contra a la larga, ¿no? Sí. Esto es lo que se suele interpretar. Y en este caso no es un triunfo contundente, no es un triunfo contundente. En este gobierno que digamos que no le interesa mucho el pulso social, no le interesa demasiado, ¿no? O sea, reclamos puntuales que en general la interpretación que uno hace, bueno, si la legislatura por primera vez sostiene, puede revertir un veto presidencial, porque es la primera vez que pasaba, debería haber sido un llamado de atención para el gobierno para corregir un poco el rumbo, sobre todo, pensémoslo a nivel discursivo, ¿no? A veces ni siquiera tanto a nivel efectivo de cambio de gestión, ¿no? Y no sucedió eso, en realidad no sucedió eso. Yo creo que sí hay una pequeña diferencia en la actitud del gobierno a partir de la derrota de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y corrigió un poco el discurso, lo moderó bastante en algún punto. Esto es muy difícil, en particular para el presidente de la Nación, pero lo moderó bastante en algún punto y es como que algunas asomos de propuestas un poco más concretas
un poco más concreta, porque en realidad son más promesas que otra cosa, pero un poco más concreta hubo, ¿no? Y en ese sentido creo que manejó mejor su campaña electoral frente a esto que vos planteás, ¿no? Que el arco opositor sobre todo centró su campaña en el voto negativo, en ganar ese voto negativo, diciendo hay que poner un punto al gobierno nacional, hay que poner un punto a Milei. Y hoy, por supuesto, con el diario del lunes, se analiza como un error, porque no había una propuesta. Bueno, está bien, vos decís que esto está mal, ¿y qué vas a hacer vos? Y que es un problema, porque vos fuiste gestión hasta hace poco, entonces explícame cómo vas a revertir esto, porque no lo hiciste cuando estuviste. Y eso es una lectura, desde ya no se hace esa lectura, ¿no? Y digamos, lo digo desde ya no en el sentido que la mayoría de los votantes son ciudadanos de a pie, o sea que no tienen un análisis profundo ni de economía ni de política, porque esta es la realidad, ¿no? La mayoría del electorado no hace un análisis demasiado profundo. Entonces, si las cosas estaban relativamente mal en el gobierno anterior y vos me estás diciendo que hay que sacar a este porque hace las cosas mal, bueno, pero proponeme algo. Y yo creo que es un error muy grave porque, y proponeme algo medianamente creíble. Claro, yo creo ¿No? que Algo ahí estuvo, digamos, una de las claves y es lo que la gente no compró, digamos, ¿no? Es decir, Claro, no compró. ¿por qué lo voy a votar si no me están ofreciendo nada y tampoco me explican por qué, a lo sumo, ¿no? Por qué pasó lo que pasó? Digamos, hay un montón de preguntas que quedan dando vuelta en el aire que más allá de que nadie las reclame, subyacen ahí, ¿no? Y que la gente obviamente está cansada de esa situación y no quiere volver a ese momento. Entonces, Claro, si vos ¿no? hiciste mal las cosas antes, ¿por qué te voy a creer que ahora las vas a hacer bien? Por lo menos explícame, mentime, Sí, ¿no? decime Yo algo. creo que el gobierno, claro, yo creo que el gobierno con el solo hecho de decir, miren, hasta acá se hizo un gran esfuerzo, no lo desperdiciemos porque ahora viene la segunda parte, la lluvia de inversiones o qué sé yo, por lo menos una mínima propuesta. Si bien en algunos casos, ya en discursos un poco más técnicos, sí hay algunos análisis bastante razonables de por qué se están haciendo mal las cosas, no se está planteando en concreto o no en concreto, pero por lo menos un poco más visible, ¿no? Algo un poco más tangible, un discurso que diga, bueno, no, miren, nosotros haríamos esto en este lugar. Y por ejemplo, que también yo lo considero que es un error estratégico importante, decir, la reducción de la inflación es muy importante y eso es algo que nosotros no vamos a cambiarlo, lo vamos a seguir Sí, defendiendo, porque eso es algo que uno de los pocos logros que puede mostrar el gobierno, si sí, bien sí, es es ese. relativo, todo lo que queramos, pero es un logro que la gente sí lo aprecia. Entonces, Claro. Sí, lo mejor sería, es algo concreto que es comprobable, digamos. Lo otro es es incomprobable, comprobable. ¿no? Lo otro es incomprobable, pero eso es comprobable. Entonces, por lo menos decir, no, esto está bien hecho por este gobierno. Nosotros vamos a intentar continuar en ese rumbo, vamos a corregir los errores que se tuvo antes en hacer el déficit. Y vos no vas bueno, siempre yo creo que un poco hay mucho miedo a veces en el arco político de como perder un electorado que ya no lo vas a perder, o sea, y ya lo perdiste, Ya lo el perdiste. electorado. Digamos, si la oposición es prácticamente el peronismo, digamos, el mínimo del peronismo lo está sacando, además está sacando un poco más que el mínimo histórico, que es un 35%. Entonces, ¿a qué tanto miedo lo tenés? Lo que pasa, bueno, en el peronismo el problema son las internas, que es terrible, a nivel provincial, a nivel nacional, o sea, es terrible, es terrible. Entonces, Después hay, jugó hay también el miedo, ¿no? bueno, el miedo. Yo te digo, mira, yo creo que... El miedo a estar peor, eh, digo, porque uno no, dice, no, sí, sí, porque... estoy mal, ¿no? Estoy mal porque no llego con la plata a fin de mes, porque no hay aumentos de sueldo, porque el poder adquisitivo está caído. Pero el miedo a estar peor, yo creo que es más grande que cualquier otra situación en este momento. Es como decir, no hagan olas, ¿no? Estamos ahí medio que subsistiendo, pero de estar Tal peor no cual. queremos, Bueno, ¿no? digamos, la bandera de miedo que la agita la oposición es que esto termina en un 2001, ¿no? Que hay bastantes elementos que
dan a pensar que es muy probable que pase eso, pero digamos, tu propuesta es esa. Entonces, yo tengo que pensar que vos estás pensando que esto se va a ir al demonio y no me estás diciendo cómo evitarlo siquiera. ¿Cómo evitarlo? Sí, Yo sí, creo que como en que la ese gente se sentido, aferra a una mínima esperanza, digamos, ¿no? A la esperanza más claro, chiquita que sí, hay, pero sí. es esperanza al fin, digamos. Sí, yo creo que eso es uno de los... mira, yo creo que cuando en el voto se dice, por esto que yo te decía anteriormente, el que gana se apropia de ese triunfo y lo resignifica, lo reinterpreta. Entonces dicen, ay, aprobaron todo lo que hago. No, yo creo que la sociedad ha manifestado claramente que no está de acuerdo con lo que pasa con los jubilados en Mm. cuanto a que cobren poco, que se les saquen los remedios, lo que pasa con discapacidad, o sea, todos estamos de acuerdo, o en general, ¿no? Se está de acuerdo con que hay cosas que habría que revisar, habría que hacer todas las auditorías necesarias y ajustes que haya que hacer, pero que el jubilado tiene que cobrar algo razonable, que los remedios tienen y todas las personas con discapacidad, o sea, no es que se aprueba eso del gobierno en sí. O sea, si la sociedad demostró que no es que está votando eso, porque dicen, el que vota entonces, el que apoyó a la libertad avanza está apoyando. No, no necesariamente. Algunos puede ser, pero otros no. Y de hecho, no es menor el dato que es la elección que menos participación ha tenido de la vuelta de la democracia. Sí, Es sí, un sí, sí, dato sí. muy fuerte. O Muy sea, fuerte, muy fuerte. yo creo que el principal ganador es eso, es el, digamos, el voto negativo hacia la política en general. Ujú. Nosotros Sí, recordemos que y en que el... tiene que tomar nota el gobierno también de eso, ¿no? Darse cuenta Pero de bueno, eso, yo ¿no? creo que eso es no lo sé, pero hay como una sensación de que el gobierno no lo estaría tomando y en ese sentido algunos analistas ya lo están señalando que este triunfo, que es un triunfo muy, muy, muy pequeño, porque es casi un empate técnico, te diría en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, o sea, es un triunfo por muy poco, no es un triunfo arrasador, si lo toman realmente como un triunfo contundente, van a cometer el error de descuidar un montón de cosas, y Ujú. sobre todo de no atender ese mensaje de decir, miren, seguimos enojados con toda la política, con toda. Y, y, y que en ese sentido yo pensaba, bueno, muchos dicen, los candidatos que presentó la Libertad Avanza son desconocidos. Bueno, justamente desde el 2001 para acá, el famoso que se vayan todos, la gente está enojada en general con el político profesional, ¿no? Aquel que se dedica a la política. Tiene una connotación negativa. Yo no lo comparto eso, pero bueno, en general hay una connotación negativa. Entonces el hecho de tener candidatos desconocidos, ¿es positivo o no es negativo? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Eso termina siendo positivo en algún punto, ¿no? Porque, a ver, para analizar el resultado es muy complejo, hay múltiples factores, pero yo creo que el gran dato es esto, la gente no va a votar, no quiere votar y en muchos casos terminó votando tercera fuerza sin posibilidad de ganar, sabiendo que no tenía la posibilidad de ganar. ¿Entendés? Entonces, viste que en general prima mucho la polarización de los votos, en el sentido de si vos votás a este o a este, porque vos votás a una, en general digo, ¿no? Se vota a una fuerza política que tiene realmente posibilidades de ganar. Entonces, las terceras fuerzas y registran en general muy pocos votos. Entonces, ese voto que no es útil, entre comillas, ¿no? Que no es útil, también es una forma de demostrar la protesta, que no me gusta ninguno de estos dos, porque no quiero que gane ninguno de estos dos. Si sumás eso, todas esas terceras fuerzas, más votos blancos, que no sé exactamente el porcentaje esta vez, votos nulos, y gente que no va a votar, eso es lo que ganó. El enojo, como vos decías, el enojo contra Sí, sí, sí. toda la política. Un Y montón eso es de, un dato. la imagen, ¿no? De un montón de gente que no está convencida de ir para ese lado, pero que, bueno, como que no hay otra opción y ese es el camino, digamos, ¿no? En realidad, ni siquiera porque no votó a ninguno de los dos que tenían posibilidades. Si vos consideras los que no fueron a votar, Sí, más a sí. esa tercera fuerza que no había posibilidad, y que la fuerza del actual presidente fue esa, que él es realmente un outsider, era una persona que hace muy poquito estaba en Mm. política, y de hecho lo demuestra todo el tiempo, porque vos te das cuenta que comete muchos errores en la construcción, en el armado político, que en realidad Sí, sí. eso le resta mucho en
en algún punto para la continuidad, porque hay muchas cosas que le generan rechazo que con muy poquito, o sea, sin cambiar sus políticas de base, las podría haber arreglado, ¿sí? Las podría haber arreglado, incluso resignificar acciones que aparentemente son en contra, como las leyes de universidad Sí, sí. y de discapacidad. Con muy poco él podría decir, bueno, no, esto lo corregimos porque yo estoy escuchando el pedido del pueblo, y desarmado totalmente el argumento opositor ahí. Y no lo hizo, o sea, y con muy poco, porque con costo monetario era mínimo. Entonces, digo, se nota que no tiene habilidades políticas. No es bueno en realidad, pero bueno, eso es otro tema. Pero Ujú. él en sí aparece como alguien fuera del sistema. Y eso es lo que le permitió llegar a la presidencia, que algunos dicen que bueno, que fue muy raro, pero cuando uno ve que desde el 2001 hay un fuerte mensaje de la sociedad hacia que no queremos los políticos, no queremos la política, por lo malo que ha sido hasta ahora, y bueno, obviamente era más probable que gane alguien que viene de fuera de la política, de cualquier signo, ¿no? Que alguien que viene de adentro de la política. Y por eso, digamos, creo que es el principal motivo por el cual ganó el presidente, que incluso con sus modos que no son políticamente correctos. O sea, encarnó este enojo que vos me estás diciendo, y sí, que todo el mundo coincide que hay un gran enojo, ¿no? Entonces, lo principal del voto es el sentimiento. No es el apoyo a las políticas en sí, más allá de algunas cosas muy puntuales, como esto que dijimos de la baja de la inflación, sino un voto por sentimiento. Primero esto, el enojo político con el sistema político, ¿no? Y por otro lado, la esperanza, una mínima esperanza en el futuro. O sea, no querían que, porque también esta idea que se instalaba en el imaginario de que si ganaba la oposición al gobierno, el lunes había una corrida Ujú. Claro, cambiaria, sí, sí. corralito, todo eso. La gente no quiere eso. O sea, no me asusté con eso y no quiero saber nada con eso. Y vos tampoco me estás diciendo que vas a hacer algo que lo evite, ¿no? Entonces, ese mínima esperanza de decir, no, vamos a ver, aguantemos un poquito más, si me está diciendo que lo peor ya pasó, que el esfuerzo vale la pena, que ese fue el principal lema Sí, sí. de campaña, no dilapidemos el esfuerzo, ¿no? Y lo otro, que también es un tema que no es menor, pero creo que no sé si resiste tanta, no sé cuánto pesa, pero yo creo que también pesa, algunos que tienen la esperanza que el apoyo de Estados Unidos es algo positivo. Y absolutamente no, pero bueno, también, ¿no? Es un país que es la primera potencia mundial, y bueno, que hay quienes compran que eso es algo bueno, porque bueno, también siempre hay mucho desconocimiento de lo que implica Estados Unidos, cómo es su economía, cómo le está yendo, que el dólar está en crisis en todo el mundo, que el único lugar que aumenta es la Argentina, y ahora, bueno, ahora no tanto. Pero bueno, yo creo que eso configura esta idea de esperanza, una mínima esperanza de que salgamos adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esta idea del esfuerzo, que la gente evidentemente la realidad ha demostrado que estaba dispuesta a hacer ese esfuerzo. Eso es un gran dato, yo creo. La gente ha hecho mucho esfuerzo, ¿no? Porque todos nos hemos ajustado en lo personal. Ujú. ¿Y quién no lo hace en su historia de vida que se ha ajustado para, no sé, para cambiar el auto, para comprarse un juego mueble, para pagar una operación? O sea, en la historia cotidiana de todos nosotros, las familias hacen esfuerzo y aguantan comer, no sé, te diría que por historia personal, comer fideo con aceite por meses para terminar la casa. O sea, está bien, todos lo hemos pasado. Entonces, si un gobierno en el que la gente de alguna manera confía porque ha hecho cosas distintas, te propone hacer un esfuerzo para una mejora futura, y bueno, te puede generar esperanza. Yo, viste, por supuesto, tengo una visión muy negativa porque hago un segundo análisis, tanto a nivel político, social como económico, pero bueno, no es lo que en general hace la mayoría de la gente, porque
mayoría de la gente tiene hace ese análisis más primario y está bien, ¿no? Cada uno hace el análisis que quiere y que puede, y también a veces me parece porque uno no quiere creer en la realidad, se queda paralizado, ¿no? Ante tanto desencanto, tanto desazón por el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Porque en la realidad es muy difícil pensar que le está yendo bien al país en general. Muy difícil pensar eso. Así es. Así es, Fernando. Y, Sí. y yo te comentaba hoy que tenía una imagen, ¿no? Ah, sí. Muy pensando en esto, ¿no? La imagen esto me imaginaba, ¿no? Esta situación como cuando aparecen las ballenas muertas en una playa, ¿no? Que, bueno, que hay muchos estudios que no son concluyentes, pero en algún momento se piensa que es un suicidio en masa, ¿no? Yo decía, bueno, estas elecciones a mí me dejan esa imagen, ¿no? Si bien no son contundentes las elecciones, pero que haya ganado un gobierno que está conduciendo, que está produciendo una realidad muy dura en la Argentina, en gran medida atribuida al propio gobierno, no al pasado, en gran medida atribuida al propio gobierno. Digo, si bien las evidencias científicas dicen que las ballenas no se suiciden realmente, sino son problemas a veces de salud, a veces de que tienen fallas en su sistema de orientación, pero una de las causas eh, que me pareció interesante es justamente un comportamiento social que se puede observar en algún grupo de ballenas que tienen un comportamiento que es más de comunidad, que esto demuestran los estudios, y decía que muchas veces estas ballenas terminan varadas porque siguen a un líder que está enfermo o desorientado y los termina haciendo quedar varadas en la costa y Sí, sí. morir, ¿no? Entonces, es para mí me terminó siendo muy Muy gráfico. ilustrativo, ¿no? Sí. Sí, muy gráfico, por supuesto me preocupa, y bueno, pero esa es la imagen que a mí me queda de este resultado electoral. Así es, Fernando.